Hola amigo, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio donde seguimos estudiando la Biblia y donde somos reavivados por su palabra. Ya estamos en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Te invito para que oremos para iniciar este estudio. Gracias Dios porque eres bueno. Gracias Señor por tu misericordia. Te rogamos para que nos ilumines al estudiar tu palabra. Por Jesús. Amén. Hechos capítulo 17 nos habla de la predicación en Tesalónica, también la predicación en Berea, la predicación en Grecia. Y es un capítulo muy interesante. Comienza diciendo que el apóstol Pablo, junto con Silas, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Allí había una sinagoga de los judíos y por 3 sábados discutieron con ellos. Dice discutieron, pero están hablando de la palabra, a eso se refiere. Nos dice que expusieron mediante las escrituras la palabra de Dios y era necesario que nuestro Señor Jesucristo padeciera lo que padeció y que resucitara. Algunos de ellos creyeron, nos dice el versículo 4, y se juntaron con Pablo y Silas, asimismo un gran número de griegos. Es importante esta parte. Y griegos piadosos y mujeres nobles, no pocas. Pero siempre hay personas celosas. Nos dice que algunos judíos celosos alborotaron en la ciudad y dijeron que los que alborotaban la ciudad era Pablo y Silas. Tanto así que tuvieron que huir y huyeron a Berea. Cuando se encuentran en Berea, nos dice Hechos 17:11, que los habitantes de Berea recibieron la palabra con gozo y eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que les enseñaban era así. Aquí tenemos un gran ejemplo de personas que escudriñan la palabra, los nobles de Berea. Pero también en Berea nos dice la Biblia que muchos de ellos creyeron y de los griegos mujeres distinguidas, no pocos hombres. Verdaderamente el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles, porque muchos de ellos están creyendo. Estos griegos, personas adineradas, estaban esperando recibir el evangelio y cuando este vino lo recibieron con gozo. Pero también vienen a perseguirlos. En esta ocasión Pablo dicen que las personas le dicen que se vaya inmediatamente en dirección al mar, pero Silas y Timoteo se quedaron. Pablo, como era el que predicaba, está siendo perseguido. En esta ocasión se va para Grecia. En Grecia, nos dice desde el versículo 16, llega a Atenas y nos dice que se encuentra con una ciudad muy idólatra. Pero había una sinagoga, discutía con los judíos allá en la sinagoga o hablaba de la palabra y también filosofaba en las calles. Nos dice la Biblia que con los epicúreos y los estoicos. Y nos dice que esto lo trajeron al Areópago, el lugar donde se tenían las tertulias, diciendo que querían saber más de la palabra. El texto nos dice que los atenienses y extranjeros residentes allí no se interesaban sino en cosas nuevas, es decir, en decir o también en escuchar algo nuevo. Y como Pablo traía algo nuevo, entonces esto les llamaba la atención. Entonces Pablo empieza a predicar. Allí había una escultura que decía el Dios no conocido y Pablo se vale de eso. Le dice, ese Dios que ustedes no conocen es el que yo vengo a presentarles. ¿Y de quién se trataba? Les habla de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos versículos importantes, como el versículo 26, dice, de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres. Dice también el 28, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Y también luego les hace un llamado, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y luego dice, porque ha establecido un día en el cual juzgará.
Hechos capítulo 17 termina diciendo que muchos de ellos no creyeron. Estos filósofos lo tuvieron como loco, pero siempre había personas que creyeron. Nos dice, algunos de los que se habían juntado creyeron, entre ellos Dionisio y también una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Nos vamos a encontrar más adelante que el apóstol Pablo, eso lo dice a la carta de los Corintios, él dice, de ahora en adelante me propongo a predicar a Jesucristo y a este crucificado, porque acá en Grecia se puso a hablar fue de filosofía con filosofía. Entonces aquí tenemos este capítulo 17, la predicación en Berea, Tesalónica, en Grecia, el apóstol Pablo anunciando el evangelio con gozo, y muchos de ellos lo están aceptando. Me gustaría a mí tener ese don, esa pasión por las almas. ¿Te gustaría tenerlo? Te invito para que oremos. Dios eterno y santo, gracias por tu palabra, llénanos de ti y gracias porque eres un Dios bueno. Santifícanos con tu palabra y te rogamos para que nos des el Espíritu Santo. Oramos, Señor, en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Dios te bendiga.